Adolfo Alvarado Belloso, nuevamente en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, de cuyas aulas ha egresado nuestro invitado de hoy, Julio César Loz, abogado santafesino, profesor de Derecho Procesal en la Universidad Católica de Santa Fe, en la Universidad Católica de Santiago del Estero, en su sede Rafaela. Activísimo docente y con muy destacada actuación en el curso de especialización en Derecho Procesal que Rosario hizo en forma conjunta con la cátedra de la Universidad de Alcalá, en la ciudad de Alcalá de Henares. Y además, un conspicuo participante de las comisiones que se han realizado en Santa Fe con motivo de la reforma procesal que viene inspirada desde Buenos Aires con ese nefasto programa Justicia 2020 que estamos todavía sufriendo y tratando de parar. Y participante en una comisión numerosísima de mucha gente que no entendía el tema sobre el cual estaba legislando y que hizo un código que a la postre terminó, me parece a mí, haciendo un excesivo empoderamiento de los jueces. Algo que en mi sentir conspira contra el texto expreso de la Constitución Nacional, toda vez que no ve el proceso como un método de discusión, sino como un método de investigación. Estamos transitando un camino hacia un código procesal nuevo, que se coloca en los antípodas exactos del código procesal penal que tenemos para Santa Fe. En tanto, lo penal hacemos un sistema acusatorio, donde el juez, por ejemplo, no puede probar de oficio. En lo civil hacemos un sistema altamente inquisitorio, con jueces altamente empoderados, en los cuales prácticamente falta que se les imponga el deber de probar de oficio. Yo quiero conversar con Julio con su experiencia reformista y que me diga en su sentir profesional cómo ha visto este empoderamiento de los jueces en reformas que ven en el proceso un método de investigación y no un método de discusión como lo que natural y racionalmente es a partir de la lectura correcta de la Constitución Nacional. Mi querido Julio, bienvenido a este lugar de conversaciones. Quiero que charlemos de tu experiencia discursiva en esta dolorosa materia reformista que te ha tocado vivir. Y empieces contando qué es esto del empoderamiento, por qué criticas eso, qué te duele, en qué te toca esto del que estoy hablando. Julio, te escucho con toda atención. Bienvenido otra vez con todo afecto. Muchas gracias, Adolfo, por la invitación. Y como bien sabes, siempre agradezco yo estos espacios estos conversatorios, espacios de reflexión para poder compartir algunas ideas y, no sé, yo siempre digo, y generar conciencia. No sé si vamos a transformar algunas realidades, algunas podemos, otras no podemos, pero por lo menos ir generando conciencia. Esto de el haber participado tan activamente de la reforma del proyecto que se intentó en Santa Fe ha despertado un poco mi imagen crítica sobre lo que se estaba pretendiendo hacer. Y con todo este fenómeno de la pandemia me puse a observar, de hecho, cómo funcionaba todo esto. Y me llevé muchas sorpresas. Empecé a buscar cuáles eran las causas o dónde podría estar un poco la raíz de todo este problema. Y he encontrado variadas. ¿Por qué? Me puse a pensar desde la función jurisdiccional dejó de ser lo que nosotros estudiamos, lo que nosotros entendimos, cuál era el poder que la jurisdicción tenía en un sistema republicano de gobierno. Y a partir de ahí empecé a analizar a través de qué herramientas podía ocurrir este empoderamiento. Hoy las reformas procesales son el gran móvil por el cual ocurre un fenómeno que a mí me sorprende mucho, que es, hay un gran
hay una gran confusión, hay un gran caos en cuanto a las atribuciones constitucionales hacia los poderes. Hay una gran mezcla, hay una gran mistura. Yo advierto que hoy el Poder Judicial está gobernando activamente, a la par o por encima de los poderes ejecutivos y sin lugar a duda de los poderes legislativos. Y esto me parece que es un fenómeno que no me quiero ir tanto por el ámbito constitucional o más filosófico-político, pero ocurre algo. Los miembros del Poder Judicial escapan a los sistemas electorales, no son elegidos. Y la performance que puedan tener los sistemas de justicia estatal y los poderes judiciales impactan directamente en el Poder Ejecutivo. Es decir, el Poder Ejecutivo hoy está muy interesado en mejorar la performance del Poder Judicial justamente porque ellos cargan con las deficiencias que éste tiene. Entonces, vemos que hay una intromisión del Poder Ejecutivo en los poderes judiciales en aras a reformarlos, hacerlos mejores, hacerlos más efectivos, hacerlos generalmente más veloces. Y a partir de allí, esas reformas lo que tratan de hacer es, ya que se viene a darme instrucciones de cómo tiene que ser este nuevo sistema de enjuiciamiento, que todo parece ser que pasa por la oralidad, a cambio se insertan poderosas herramientas para poder lograr los fines que espera o que le encargan los poderes ejecutivos. Empieza así una simbiosis de funciones. Se le dan atribuciones legislativas a los poderes judiciales. Se le da... Yo lo compartí en un artículo que escribí un tiempo atrás. Se están juzgando actos de gobierno. No se juzga a las personas que gobiernan, pero sí sus actos de gobierno. El poder legislativo no solo le atribuye competencia legislativa a las cortes provinciales, sino que a su vez ni siquiera se encarga de controlar la facultad legislativa que el propio Poder Ejecutivo tiene, que lo hace a través de los decretos de necesidad de urgencia, esas comisiones bicamerales que tendrían que estar controlando la producción legislativa de los órganos del Ejecutivo, no funcionan y terminan todos pasando al ámbito del Poder Judicial a través de la valoración o de la acción de constitucionalidad o inconstitucionalidad de esos productos normativos que no son propios de esos órganos. Así fue, creo yo, que se fue avanzando en este sistema reformista bajo un montón de eslogans, adaptarlo a la actualidad de los tiempos, a los sistemas informáticos, a sistemas telemáticos, etcétera, etcétera. Proyectos que nada receptan de eso, sino que son viejas soluciones que ya hemos discutido muchísimo, viejas propuestas que de moderno no tiene nada, que nada a solucionar los problemas que podría ser de actualizarlo conforme las tecnologías del momento nada dicen. Y han ido, recuperando, empoderándose a los jueces, a los miembros, a las personas del Poder Judicial, con una herramienta que en términos de medida de poder, yo la veo absolutamente poderosas. La jurisdicción por sí ya es algo poderoso, pero las herramientas que incluso se le da, que está por encima de ese decir el derecho, son aún más poderosas. Poderes cautelares genéricos sin límites, tenemos atribuciones legislativas a las Cortes, revisión de las cosas juzgadas con la acción autónoma de nulidad consagrada en nuestro Código Civil y Comercial, tenemos flexibilización de los actos jurídicos procesales, sin ir más lejos, el sistema de control difuso de constitucionalidad, las competencias... Flexibilización de la congruencia. Flexibilización de la congruencia, sentencias fundadas en principio y no en normas, creación normativa primaria por parte de los jueces y no de modo secundario. Es decir, todas cuestiones que jurisprudencialmente, doctrinariamente o legislativamente hacen cada vez más poderoso al juez y, por consecuencia, al Poder Judicial.
Te interrumpo, Julio, con un detalle, con una pregunta. El detalle que quiero aportar es esto, ¿no? Yo tengo para mí desde hace muchos años que el funcionario estatal de mayor importancia en el plexo jurídico es el juez de primera instancia, cualquier fuero que tenga. Importa con mayor razón el de lo penal. El juez de primera instancia es la persona que, a su voluntad, con fundamento que puede decir algo, puede decir nada, generalmente todo dice y nada dice, puede quitarme mi libertad, mi hija, la tenencia de mi hija, mi casa, mis bienes, etc. Pero además, ese señor puede eximirme, excepcionarme del cumplimiento de la ley. Y él es quien con a pura voluntad me pone una pena de entre 8 y 25 años de prisión, eligiendo él, en la soledad de la noche, 8, 14, 24, 25. Yo siempre me he preguntado si este señor que tantas cosas puede, es el único que se mete en mi casa sin pedirle permiso a nadie, porque el presidente le pide permiso a él para meterse en mi casa. Y a esta persona me pregunto, hay que darle más poderes de los que ya tiene, o en su efecto abroquelarlo y meterlo acá, ¿no? Desde la Francia de los Luises se viene diciendo, Revolución Francesa mediante, de que el uso del poder tiende a su abuso y por tanto no es bueno darle más poder al que poder tanto tiene. La pregunta sería, ¿por qué darle más poder al que más poder tiene? Es exactamente al revés, diría yo, para que esto funcione como una república, ¿no? Por tanto, en esto consiento contigo, pero veo que nadie lo advierte a esto. En función de esto, la pregunta que te hago es, ¿esto es una cosa deliberada del Ejecutivo? ¿Es una cosa que se hace para hacer un traspaso de poder? ¿Para lograr lo que siempre tanto se temió desde el siglo XVIII cerca del gobierno de los jueces? ¿O es una cosa que se hace por ignorancia, por desidia o por estupidez? Esa es mi pregunta. Sí. Es buena la pregunta. La mayor parte es por ignorancia, por desidia y por interés, por desinterés. Pero también hay una parte de interés. El gobernar, el ganar elecciones, el tener cautivo un electorado, el tener el poder, implica en nuestra política actual hacer determinadas concesiones que creo yo que el Poder Judicial sabe cuantificar muy bien. Esto yo lo pensaba, ¿no? desde otro lugar, pero apunta a lo mismo. Hay una relación de conveniencia entre estas cesiones y concesiones. Pero también hay una cuestión de recelo que creo yo que no advierten la cuota de poder que están dando y el costo que eso tiene, porque tiene un grave costo para los ciudadanos. Toda esta reforma, toda esta atribución, todos estos costos de mayores poderes que tiene hoy el Poder Judicial, siempre lo paga el ciudadano. Vos me decías, el juez de primera instancia es una persona que detenta un gran poder porque puede hacer casi lo que quiere, ¿no? Y sin ir más lejos... No, casi no, lo que quiere. No, casi no, lo que quiere. Lo que quiere. No lo subestimes. Pero lo que yo... No, por supuesto no lo subestimo, pero digo, incluso nos esconden muchas veces las razones de por qué hacen eso que quieren. Que eso es un poco lo que escapa al sistema de la legalidad o del Estado de Derecho que uno trata siempre de defender y de sopesar. ¿Por qué digo esto? Yo advierto que es necesario un margen de discrecionalidad que pueda tener el juzgador a la hora de valorar determinadas conductas, determinadas pruebas. Pero una cosa es la discrecionalidad y tratar de justificar, de fundarla, de justificar su decisión. Y otra cosa es a lo que estamos viviendo hoy, los abogados que litigamos, donde ya no se trata de una justificación, se trata, nos hacen comprender un contenido nuevo. Fíjate lo que te digo, ¿no? Porque los principios del derecho que yo siempre estudié, que también me han enseñado, que de tantos autores leí, no es que hoy la creación o la justificación de sus decisiones me apela a la aplicación de determinados principios o me dan a conocer nuevos principios. Me empiezan a cargar de un nuevo contenido,
los principios existentes. Y a partir de ahí se fabrican algunas premisas que le permitan decidir conforme a ese deseo que tienen de decidir. Yo veo que el poder de la jurisdicción hoy está más allá del derecho o más allá de la norma. Ellos tienen una resolución en sus mentes, tienen pensado cómo decidir un caso y después la parte formal de su decisión, la sentencia, se va ajustando a eso. Pero ya no solo en la sentencia, incluso en el procedimiento se empieza a ajustar. Y todas esas herramientas les son dadas porque pareciera ser que quienes hacen la ley son una categoría distinta de ciudadanos y nunca van a ser sujetos pasibles de la ley. A mí yo no lo logro concebir cómo puede ser que quien fabrica, quien hace la ley, no sea un sujeto destinatario de la ley propia que están haciendo. Si no, es muy difícil de entenderlo. Hay distintos mecanismos, ¿no? Pero esta ilegitimidad con la que opera, ¿no? Y la justificación de las decisiones, cual fuera, de las más insólitas, si se quiere, llama poderosamente la atención, porque muchas veces no son llamados a dar su opinión, a emitir, a resolver, y se termina resolviendo. Y otras veces uno los interpela con una declaración de inconstitucionalidad, de algo que es gravemente inconstitucional, y nada dicen. Y son resoluciones que nunca las vamos a alcanzar. Opera hoy una elasticidad de los principios con los que se manejan, que en parte expande y hace que quepe cualquier contenido que le quieran dar para justificar una decisión, y en parte también contraen, y me dejan afuera un montón de cuestiones que sí son de necesaria resolución. Sin ir más lejos, la declaración de inconstitucionalidad me parece una de esas herramientas. ¿Cuántas veces presentamos alguna declaración, una acción declarativa de constitucionalidad que no, y en un mismo contexto te dicen sí? ¿Qué cambió? ¿Cuál fue ese contexto fáctico, normativo que cambió, que ahora me decís sí y ante reiterados intentos me decís no? Pero también entiendo cómo muchas veces tratan de sacarle el cuerpo a determinadas situaciones que sí están perversamente endilgadas al Poder Judicial. Hoy, con todas estas restricciones de la libertad que tenemos en tiempos de pandemia, llueven los amparos contra aquellos decretos que limitan esa libertad, y los jueces no han resuelto. Ellos no quieren gobernar qué actividad va a estar permitida y cuáles no. Mi función no es gobernar, te dicen. Pero en otros tantos casos, sobre todo entre diálogos de poderes, ¿sí? Si está bien o no, si una sesión del Congreso fue válida o no fue válida, ahí sí les interesa decidir. Y tienen los mecanismos para hacerlo. Tienen el mecanismo para decirte sí y excluir, o tienen el mecanismo para decirte no e incluir. Y eso para nosotros es totalmente incontrolable. Ya no podemos controlar la discrecionalidad. Es un ámbito al que nosotros los abogados no podemos llegar. Intentamos convencer a través de la forma, a través de la prueba, a través de lo que sea, pero nos encontramos con leyes fabricadas por comisiones, muchos de ellos magistrados, en donde se nos limita cada vez más la libertad probatoria. A mí me dicen, vos me tenés que convencer de las afirmaciones que vos haces en tu demanda o en tu contestación, pero no tengo libertad para probar. Estamos muy inconcertados, se nos hace muy difícil, más allá de que ellos eligen en cuándo hablar y cuándo no, para lograr ese hablar, porque ellos hablan último, Adolfo, en este diálogo. Nosotros proponemos, yo debato con mi contraparte, pero el último en hablar son ellos. ¿Quién tiene la última palabra? El juez, el poder de la jurisdicción. Pero estoy cada vez más limitado en ese hablar. Los códigos hoy me permiten cada vez menos valerme de todos los instrumentos que el código anterior o que las leyes procesales más sanas me permitían. Hoy tengo que lograr un resultado mucho más difícil con muchos menos instrumentos, con mucho menos herramientas. Y eso nos afecta. Eso porque los reformistas quieren cambiar el contenido natural del sintagma debido proceso, ¿no? Insisten en hacer de esto un método de debate, entre comillas, de verdad de investigación, eficiente para buscar valores que son ajenos al derecho, ¿no? A mí se me preocupa mucho, pero realmente mucho, porque me parece que estamos llegando a eso que tanto temió Francia en el siglo XIX, el gobierno de los jueces. Pero esto particularmente en la Argentina tiene una trascendencia que nadie lo dice, ¿no? Carlos Santiago Nino escribió Un país al margen de la ley.
Y además, en esa tónica, el vigentísimo médico Marcos Aguinis escribió hace tiempo un bellísimo opúsculo, un ensayo que se llama Un país de novela. Y el subtítulo es Un viaje a la mentalidad de los argentinos, bueno, un viaje a la mentalidad de cualquier hombre de América, que muestra cómo nosotros nos entretenemos respetando la ley con minúscula e ignorando supinamente la ley con mayúscula. Estamos haciendo una constitución a nuestra medida y los jueces no se sienten atados a la ley. No. Pero además, y esto me preocupa severamente, yo recuerdo en mis años de Poder Judicial, la justicia era juiciosa, los jueces eran juiciosos. Al decir de la ley de partidas eran mansos. Se podía predecir el resultado de un pleito. Se podía saber cuánto duraba o cuánto iba a costar. Hoy no se puede hacer eso, porque si la solución pasa por ser sí o no, mejor puede decir sí, no, ni, so o verde, o buzón. Es decir, con estas ideas importadas particularmente de España, con estos argumentistas y ponderacionistas que tan de moda se han puesto por gente santafesina, de tu ciudad específicamente, pues los jueces hacen literalmente lo que quieren, como quieren, cuando quieren y con los argumentos que quieren. Y esto estamos otra vez en un país al margen de la ley. Si a la anomia generalizada le juntamos la anomia judicial, estamos muy mal, Julio. Que me parece que es lo que estamos nosotros, ¿verdad? Sin duda. Por tanto, yo asumo tu preocupación, ¿eh? La asumo, te presto mi hombro para que la sigas llorando. Pero, ¿qué solución le damos a esto en este contexto de gente interesada o desinteresada que está legislando acá? En esta nueva enfermedad que se llama prurito reformista, particularmente en América Latina, y en Mendoza es horrible lo que han hecho. Es terrible el juego que se han dado. Y acabamos en camino de, ¿no? A mí me llama la atención que en Santa Fe se hizo una supercomisión de abogados de todas partes, de procuradores, hasta de empleados judiciales, que tiene que ver los empleados judiciales para saber cómo se hace un código procesal que es de pura técnica, ¿no? No se trata de lograr el consenso de gente ignara, se trata de hacer que la gente que entiende el problema lo solucione. Y eso no ha pasado por ninguna de las reformas. Con lo cual vamos a tocar un código cuasi perfecto, como el del año 62. A mí no me gusta porque es demasiado inquisitivo, es un código de la época, un código fascista, igual que el código italiano del 40. Pero técnicamente es un código muy avanzada. Y sacamos de eso, que técnicamente era bien hecho, por dos procesalistas de nota, para hacer una cosa hecha por no sé quién. Esto es ignorancia. Sí, aquí no veo ningún interés en que esto desaparezca. En hacer volar el tribunal no veo ningún interés de la justicia, del Ejecutivo. Sería contraproducente para ellos. Sí, es pegarse un tiro en los pies, como yo digo, ¿no? Pero fíjate que la discusión hoy, justamente hoy, hablando sobre todo este tema de la reforma, me hacen llegar un comentario, ¿no? De quienes están un poco, quienes tienen el poder sobre esta cuestión. Y dicen, mira, yo estoy un poco cansado de la cuestión dogmática, doctrinaria, del antagonismo de las distintas corrientes procesalistas. Digo, no puede ser que nos reduzcan a esto. Ellos por ahí creo que no nos comprenden. Tal vez somos más incomprendidos los garantistas, que nosotros no estamos en una discusión de tipo académica llevando adelante en el contexto de la reforma del código. Le queremos decir que tienen que entender de una vez por todas en qué consiste el artículo 18 y en qué consiste el artículo 16 de la Constitución Nacional. Insisto, Adolfo, yo no elijo los jueces que me van a juzgar. Yo no sé cómo piensan, qué ideología tienen. Mi única garantía que yo tengo con eso es el proceso. Yo tengo un procedimiento que a mí me resguarda de que esa ideología no se me meta como se quiera meter y me afecta la decisión que va a recaer sobre mí. Tienen que cumplir con determinadas instituciones, con determinados actos, que eso es lo que a mí me posibilita poder tener un poco ese amparo. Es decir, bueno, si yo no sé quién es, si yo no te elegí para que vos hagas esto,
por lo menos garantizame que voy a ser bien juzgado y conforme a ley, no conforme a una ideología de quien va a resolver, porque para eso déjame elegir los jueces, y no lo puedo hacer. Y estos jueces, que incluso son los que deciden, cuando me tratan de explicar en qué consiste su decisión judicial, me hablan que se trata de una teoría compleja, que no es solamente aplicar una norma, que no es un silogismo. Me dicen, mira, acá hay que tener en cuenta muchas cosas. Hay que tener en cuenta el impacto económico de la decisión, el impacto de las consecuencias, el impacto sociológico. Hay un montón de fines no deseados por el derecho en cada decisión. Yo si resuelvo esta cuestión conforme la quisiera decidir, conforme a la ley, y me puede llover una catarata de juicios que va a ser insoportable para los tribunales tramitarlas. Entonces, pero ese no es el efecto no deseado del derecho, ese es el efecto no deseado de ellos, de quienes me aplican el derecho. Pareciera ser como que quien decide tiene, no sé, el derecho les habla, ellos conocen lo que el derecho desea y lo que el derecho no. Pero yo acaso no estudié medicina, yo estudié el mismo derecho que ellos. Y es la propia ley la que me pone en esa posición de reclamarlo, de instarlo que me lo resuelvan conforme está legislado. Porque esa legislación con la cual fue dada con anterioridad y yo me comporté y regulé el comportamiento y asesoré a mi cliente a la hora de reclamarla y llegar a una sentencia, puede que sea o puede que no sea. Puede que el análisis de las consecuencias, que el impacto económico de la decisión, que no sé qué otra cosa, haga que no se tenga que aplicar lo que la norma dice. Lo difícil es no aplicar la norma. Vos tenés una norma y hay que aplicarla, pero sin embargo no la aplican. Y no solo no aplicarla, sino que por encima de eso hay que llenar ese vacío de la no aplicación de la norma que hoy tenemos vigente. No solo no te la aplico, y con eso punto, resuelvo y te doy las explicaciones de por qué no la aplico, sino que tengo que dar un contenido de por qué no aplico, y empiezo ahí a poner un poco la cuchara, y es donde uno por ahí ya se le escapa del poder que nosotros tenemos a través de los recursos. Yo tengo una herramienta recursiva, que tengo que operar con determinadas formas. Sí, pero no entramos, no podemos llegar a entrar a modificar o a cambiar una decisión, porque como bien decía, lo de la argumentación y la escuela española, esa ponderación, que me parece que tiene mucho de... es supersticioso, Adolfo, eso es superstición. Creer que se puede ponderar, que es algo metódico, que se puede controlar, es imposible, es irrealizable. ¿Cómo me controla el superior la ponderación que hizo el inferior? Y me dice, bueno, mira, lo que vos me traes a decidir se trata de ver si la norma... Empiezan a dibujar. Me cambian el contenido del principio. Apelan ese principio, me lo vacían, me dan un nuevo contenido y ahí el silogismo encaja. ¿Cómo hago yo para desvirtuarlo? ¿Cómo hago yo para atacarlo? Para impugnarlo y que el superior lo pueda revisar. Claro, pero escúchame, lo que pasa, querido mío, es que nadie ve que el proceso está a tu favor, no en tu contra. Históricamente el proceso es un límite al poder, así nació, y así está contenido en la Constitución. Juega a mi favor, no a favor del juez. No es un método para que los jueces se entretengan buscando verdades y haciendo justicia. Es un método para que yo me defienda del que más poder tiene, el que me tiene que garantizar la aplicación de la ley y no jugar conmigo. Y eso me ha llamado la atención tu frase de recién, ¿no? Hay gente que se molesta con las diatribas entre las distintas escuelas, les molesta y yo no quiero participar de ellas. No se trata de eso. Se trata de que hay una de las escuelas que está aplicando técnicas que son fascistas. No es que sean fascistas los que la aplican, de ninguna manera, pero las cosas que están haciendo salen del Código Italiano del 40, que fue legislado con Benito Mussolini al frente como duce del rey Vittorio Emanuele. Porque estamos hablando de un código que se hizo alrededor del fascio, del fascismo italiano. Eso es innegable. El Código de Mendoza, que lo hizo un prócer del procesalismo argentino, en una de las notas que tiene a pie de página, artículo 15 o 16, hace una mención importante al Código Nazi del 37. Y está diciendo que eso es lo que corresponde a la época, y es verdad. En esos años, el non plus ultra era lo que decía de los jueces el Código Alemán del 37.
Pero atención, ese código lo hizo Adolfo Hitler, que de republicano tenía poco. Y estamos nosotros en un país que se dice republicano con la boca abierta, con la boca llena de alegría, de honradez, de honra. Es decir, no estamos viendo lo que tenemos que ver. Yo no comprendo cómo, porque están hartos de la discusión, toman partido por lo malo. Es algo que me cuesta muchísimo a mí también hacer entender. Esto no se trata de una discusión académica, o tal vez de una concepción netamente jurídica. Se trata de una concepción filosófica o qué lugar ocupa el ciudadano dentro de un Estado republicano, de un Estado de derecho. No en les el importa. texto de la Constitución, mi querido. No les importa. Incluso, si vos lo ves, Adolfo, mirá, yo también lo pensaba, ¿no? Hay una proyección, siempre la proyección se da de abajo hacia arriba. Al justificar estas decisiones, apelando a estas herramientas, de alguna manera, yo comparto absolutamente que el dogma que tiene nuestra Constitución surge de la Constitución misma y no hace falta tanta interpretación. Ahora, ocurre el fenómeno inverso. A partir de una visión, hay una proyección sobre lo que el dogma, sobre lo que la Constitución me quiere decir. Ellos no se sienten limitados por la Constitución. Es decir, bueno, la Constitución es algo que a mí me orienta, pero ¿qué significa el artículo 18 para este caso? No funciona así. El artículo 18 significa siempre lo mismo. Y es lo que limita las concepciones o el distinto contenido interpretativo que le puede dar una determinada norma. No es posible hacerlo desde abajo hacia arriba y a partir de una norma dada, ver cómo ésta quepa o no dentro de la Constitución. Es la Constitución la que le va a imponer el límite de arriba hacia abajo, en orden a encontrar cuál es la norma para resolver el caso. Se hacen muchas proyecciones subjetivas, ideológicas, sobre lo que la Constitución quiere decir sobre determinados derechos, y no es así. Porque si todo es relativo, todo es opinable, y no vamos a tener nunca una seguridad jurídica. Pero eso es porque interpretan que la Constitución es un orden objetivo de valores morales, y ponen la moral por encima del derecho, ¿no? Oye, yo siempre recuerdo con estos jueces que vos estás mencionando ahora y criticando, juntos los dos participamos en un memorable congreso en Villarrica, Paraguay, que terminó con otra memorable conferencia con todo filósofo español, Juan Antonio García Amado, que criticando a los jueces ponderacionistas y reformistas, terminó con esta frase: si el asunto de mi vida, si la vida de mi hija estuviera en juego judicial y yo tuviera que elegir el juez entre un ponderacionista de estos que pululan en la justicia santafesina de hoy y una moneda, yo elijo la moneda, dijo, porque me da la absoluta garantía de una imparcialidad estricta, 50 y 50. Con el ponderacionista no sé qué me puede pasar. Esa frase fue muy dura. A los jueces que estaban presentes, había como 100 jueces presentes, les cayó como valla agua fría. Pero a mí me erizó la piel, ¿no? Porque me ha hecho pensar, si la vida de mi hija estuviera en juego, yo tal vez optaría por la misma situación, por la moneda, ¿no? Y eso, a un hombre de mi edad, le es muy doloroso reconocerlo y decirlo. Porque con los años nos hemos alejado de la Constitución, nos hemos alejado del concepto más elemental de justicia, por esta tontería de empoderar a los jueces y de no ver que son un contrapoder. Más que un poder, son un contrapoder. Son los que tienen que custodiar a los custodios. Ellos no pueden ser custodiados sino por un juicio político. Si estamos en una república, cada uno cumple su papel. Los jueces no pueden ser jueces que actúen antes del acto. El juzgamiento penal es un juzgamiento de acto, no un juzgamiento de prevención. No pasé el semáforo en rojo y si no lo pasaste no te puedo juzgar. Siempre es un posterius el juzgamiento, no un prius, ¿no? Pero esto lo tenemos muy arraigado, Julio, ¿eh?
Santa Fe es un nido Sí, de gente que piensa así, ¿no? sí. ¿Qué ha pasado allí? Santa Fe es la ciudad donde se hizo la Constitución del 53. Es la ciudad de Merengo, donde los constituyentes compraban al alfajor para volver a sus ciudades, ¿no? Hablando de las bondades de la Constitución que acababan de normar, de legislar. ¿Qué pasó en Santa Fe? ¿Qué nos pasó a los argentinos? ¿En qué momento, parodiándolo a Vargas Llosa, en qué momento se jodió la judicatura argentina y particularmente la santafesina, que era juiciosa y digna de toda ponderación? Vos sos Es muy una, joven, vos no lo podés contestar, pero tampoco lo puedo contestar yo, porque esto ocurrió, sí, con los años. Se fue diluyendo como el agua en los dedos de la mano. Pasó. Pero de hecho lo tenemos. Lo tenemos, mi querido Julio, y encima vamos a tenerlo mucho más grave por esas leyes que vos te estás oponiendo actualmente. sí, con gran dificultad. Con gran dificultad. Reconozco que son vientos que soplan a favor de esas ideologías. Parece como que uno por ahí defendiendo o siendo más conservador o estricto con el respeto a las instituciones parece como anticuado, como que se opone al cambio, como que quiere mantener un status quo que no es tal, Adolfo, como abogado litigante, ese status quo no está. Uno ya no sabe a qué argumentos apelar. Hemos hecho diferentes tipos de críticas exclusivamente técnicas, críticas políticas, críticas sociológicas, de cómo afecta el proyecto que se intenta, ¿no? Esa reforma, esas instituciones. Y son todas desatendidas. Entonces creo que ya es una cuestión netamente de ideología. Cuando alguien quiere imponer una ideología y tiene el poder para hacerlo, es muy difícil de frenar. Solo cuando el resto de las personas o los involucrados empiezan a tomar conciencia, por ahí se puede llegar a meter algún freno. Vos decías lo que significa el poder judicial en ese sistema republicano, que es un contrapoder. Sí, pero con la función tal vez más esencial de todas. Va a ser el que va a enjuiciar cada acto y cada persona. Tienen un gran poder por el solo hecho de limitarse a las funciones que la misma Constitución le atribuye. Tienen un gran poder, pero les parece que es poco, les parece que son el hijo menor del Ejecutivo y del Legislativo, el poder al que se le encarga, el poder al que se le ordena, al que no tiene una participación protagónica, y lo cierto es que tiene una gran participación protagónica y no se están dando cuenta. Y en aras de conseguir determinados resultados electoralistas, eficiencistas, no sé con qué nombre ponerle, le están dando cada vez más poder. Yo hacía un repaso, te decía, de esas herramientas, y la acción autónoma de nulidad, o la revisión, la flexibilización de la cosa juzgada, buscaban el origen, cómo fue, qué era esto, por qué viene esto, y que era una amnistía, y que de esto de legal no tenía nada, por qué llegamos a esto, por qué todos los conceptos son indeterminados. Pues fíjate, Adolfo, que pasa siempre lo mismo. Hay una gran indeterminación, y el poder para determinar ese concepto indeterminado lo tiene el que habla último. El que habla último. Que te puede cambiar las reglas del juego. Y que te puede cambiar las reglas del juego. Después que el juego terminó. Cuando el juego terminó. Yo tengo autoridad y cosa juzgada y no estoy tranquilo a que pueda ser modificable o no. No lo sé. No lo sé. Basado en la extrema injusticia. Vos eso lo has explicado muy bien, eso lo podés explicar vos mejor que yo, lo que es la cosa juzgada irrita. Cuando tiene todos los requisitos, la sentencia, todos los recaudos formales, materiales, pero sin embargo causa una extrema injusticia. Es muy difícil. Sí, oye, eso se entendía como el fin no querido del derecho. Pero hoy ya no se admite más como fin no querido del derecho. ¿Verdad? Ya no se entiende más. Entonces, bueno, ahora sí, vamos a tirar todo abajo. Cuando de verdad el desacuerdo algún día tiene que terminar.
Mira, cuando Juan Pablo II tomó contacto con el gran rabino de Jerusalén, pareciera que se cerró la enorme grieta que durante 2 siglos tuvo la iglesia judía y cristiana. No puede ser que las cosas duren 2 siglos, o 20 siglos. En la Argentina de los años 40, 50, se seguía hablando de rosas, y rosas sí, y rosas no. Y la gente joven se agarraba puñetazos por si rosas sí, y rosas no. No es posible que discutamos 100 años. Algún día las cosas tienen que terminar. Ese es el valor de la cosa juzgada. Caso juzgado, me gusta decir a mí, no se juzgan casos sino cosas. Algún día hay que ponerle fin. Porque si no, con nuestra idiosincrasia española o italiana, discutiríamos circularmente 2 siglos, con tal de no pagar, o con tal de no dar al brazo torcero, o por mantener la necedad, ¿no? El valor del caso juzgado es un valor político que no puede ser dejado de lado. Se terminó, se terminó. Y si no me gusta, y bueno, ese es, como decía ayer, el fin no querido del derecho, ¿no? Es el sacrificio de uno para el bienestar de todos. Pero eso no se ve ahora, ¿no? A mí lo que me llama la atención es que importantes procesalistas actuales se han preocupado en destruir la idea del proceso. Lo que presentaron como excepcionalísima y excepcional excepción, lo quieren transformar en regla. Y no es razonable que la excepción sea la regla. La excepción es la excepción, ¿no? Pero esas cosas motivan, a la gente les gusta. La gente en la Argentina no sabe derecho procesal, ¿no? Mira, yo tengo una experiencia personal muy grande con esta, porque yo gané mi cátedra de Derecho Procesal en la UBA en el año de 1983. Yo era un antiguo profesor de Teoría General del Proceso, aquí con el nombre de Procesal 1. Y cuando llego a la UBA, me encuentro con que mi materia ya no se llama Derecho Procesal, sino Elementos de Derecho Procesal, se dicta en 4 meses. Atención, de 4 horas por semana cada clase, y que era la segunda materia de la carrera. Y me tocó tomar un alumno que llega a la facultad, rinde persona y después procesar. ¿Cómo puedo ser yo en 4 meses para quien no sabe que es una obligación enseñarle que es una ejecución hipotecaria? Que no sabe real. ¿Cómo es posible que eso ocurra? Pero así pasó. Pero además, y conforme lo que yo pienso fue un plan, no sé si perverso, pero estúpido seguro, de la reforma del 83, se eliminó la asignatura de Derecho Procesal Penal, se eliminó del currículo de la carrera, y toda la asignatura se colocó en las 2 últimas bolillas de Penal 2, parte especial. Quien hizo esto no pensaba que el proceso era garantía de limitación de poder, pensaba que era un método de política criminal. Sin duda, ¿no es cierto? Entonces, a ver qué hacían los muchachos. Cuando iban a rendir, ¿quién se aprende las 32 bolillas en el 100%? No, las 2 quedaron colgadas y si le tocaban, la rendían de nuevo, pero es muy difícil, tocan 31 y 32. Y entonces se llamaron a concurso de la materia y pusieron de jurados penalistas. Y temas, el delito preterintencional, pero temas penales. Y entonces todos los procesalistas se fueron de la facultad. Todos. No quedó ninguno. Esto ocurrió en 1983. Al tiempo se dieron cuenta de que había algunos alumnos de planes anteriores que tenían que tener la materia como tal, no la podían obviar. Entonces por 3 años más se contrató a Pancho Dálvora, por ejemplo, se lo contrató para que siguiera dando las clases hasta que se terminó. Y del 88 en adelante no se dio nunca más la materia procesal. Es decir, hace 32 años que nadie estudia Derecho Procesal Penal. Y Derecho Procesal Civil
se estudia como segunda materia de la carrera con el nombre de elementos de derecho procesal. Es un resumen. Vos conociste los resúmenes de química y de física en el librito de 40 páginas para rendir el Colegio Nacional. Es decir, cuando somos los procesalistas el derecho adjetivo, somos el derecho instrumental, el derecho huérfano, el derecho tonto, nadie le lleva el apunte. Entonces nadie lo estudia y nadie sabe que esa es la garantía. Nadie entiende que el proceso está para que yo me defienda del poder, no para que el poder juegue conmigo. Esto no se enseña ni en Santa Fe, ni en Buenos Aires, ni en Mendoza, no se enseña en Argentina. Este mal, yo no sé si fue ya con los años, y ya no siendo políticamente correcto, cosa que no quiero ser gracias a mi edad. No sé si eso no fue un plan deliberado, ¿no? No lo sé. Pero lo cierto es que el resultado, por sus obras los conoceréis, el resultado es que la gente ignora la materia. Estamos ahora yendo hacia un derecho neonazifascista, sin que nadie lo diga, creyendo que está bien hecho. Y nos han ideologizado el proceso republicano que debíamos tener conforme con la Constitución. Termino con esto, Julio. Estamos trayendo ideas europeas. Europa, toda la normación de base se hizo con monarquías. Europa no sabe lo que es la república. Nosotros llevamos 200 años de república, ellos no saben qué es. En España vos te consta llegar y nombrar la palabra república es mala palabra, dejó 200.000 muertos. Todavía les hierve la sangre si vos pones la palabra república. Estamos trayendo ideas monárquicas o ideas que se sustentaron bajo monarquías. Te recuerdo que el Código Procesal del 40 era el rey Vittorio Emanuele. Y eso en una república no funciona, pero nadie lo dice, nadie lo advierte, nadie lo estudia, porque no hay lugar donde se estudie esto. Sí, es cierto. Es cierto. Hay un autor hay un texto muy interesante que dice que estamos viviendo un periodo donde ya no va más la autoridad del principio, sino el principio de autoridad. Y que los príncipes van a estar por encima de los principios. Lo único que los limitaba eran los principios, la fuerza argumentativa, poderosa, autoritaria de un principio lógico, y ahora ellos ya pueden apelar a esos principios. Por eso el príncipe está por encima del principio y ya no hay nada que le ponga límite a ese poder. Ellos no se van a conformar con resolver como tengan que resolver o contentarse con la tarea de lo que el concepto de jurisdicción implica, Adolfo. Es ir más allá, es gobernar, es participar mucho más activamente de la política, de la dirección, del timón que tiene un determinado Estado. Va mucho más allá, ¿no? Las propuestas son difíciles. Yo hoy lo hablaba con un colega, me dice, comentándole sobre esto, me dice, ¿y cuál es tu propuesta? Porque yo entiendo lo que vos me decís. ¿Cuál es tu propuesta? Y yo muy graciosamente le dije, la propuesta que yo hago es una percha fuera del juzgado. Si le pesa mucho la toga, que la cuelguen y se vayan a hacer otra cosa. Eso es lo propio de esa función. Y si no, no hagas esa función, no cumplas esa función. Hoy el príncipe, a quien le dedica Maquiavelo su obra, este fue de primera instancia, pero con esta incoherencia. En Santa Fe, el juez de lo penal es un juez republicano, al menos en Rosario, donde hay 38 jueces en el colegio de jueces. A nadie se le ocurriría hacer una mínima pregunta en una audiencia de juicio. Son como los tres bonitos, ¿no? Miran, escuchan, pero no hablan, no preguntan los jueces. Porque si preguntan, como dice la jurisprudencia de la Corte de Casación bonaerense, es nula la sentencia penal de condena a base de prueba colectada de oficio.
Fue muy difícil lograr esto en Santa Fe, muy difícil. Yo asumo y le rindo homenaje a esto. Esto fue un triunfo personal de Héctor Superti, que hizo durante 20 años una tarea denodada para instaurar un sistema acusatorio puro en Santa Fe y lo logró. Hoy ir a una audiencia de juicio no se ven los jueces preguntando absolutamente nada. Sí en otros países, en otros lugares, pero no en Santa Fe. En Rosario la justicia es realmente acusatoria. Y si el fiscal no prueba y no encuentra un compadre que le salga a arreglar, a sacar las papas del fuego, y se absuelve, se sobresee, con lo cual la gente se queja de los jueces, hay que quejarse de los fiscales que no prueban las afirmaciones que tienen que probar, con lo cual los jueces tienen que hacer prevalecer el estado de inocencia, ¿no? Lo que a mí me importa es que en esta provincia, en esta ciudad, donde hemos logrado tener una justicia penal republicana, constitucional y coherente con la filosofía que inspira la Constitución, donde los jueces no pueden preguntar, están desempoderados. ¿Cómo es posible que jueces de Rosario, de lo civil, quieran prohibir un proceso que es exactamente lo contrario? Esos jueces están en un piso distinto. Imagino, porque si están en el mismo piso, hablarán con los jueces penales alguna vez, se cruzarán por el pasillo, tomaron un café juntos, a ver, ¿cómo te va con el no? Yo no puedo probar. ¿Por qué se autoadjudican tantas funciones en los antípodas de lo que hacen su colega de al lado? Y nos muestran un sistema judicial incoherente, inconexo consigo mismo. Y eso hace que tu discurso lo comprenda perfectamente un penalista. Yo digo estas cosas en un Congreso de Derecho Penal. Y nadie se le ocurre discutirlo. Obvio, claro, es todo A obvio. nadie. Lo digo yo civil, me muestran ajos para salvarse de este demonio que está diciendo cosas diferentes. Es cierto, sí. En Santa Fe fuimos la última provincia en instalar un sistema acusatorio penal, Adolfo. Y cuando logramos saldar esa garantía constitucional, nos endeudamos por el lado civil. Siempre estamos en deuda en Santa Fe. Los santafesinos siempre adeudamos a la Constitución Nacional, siendo la cuna de la Constitución. Yo quiero creer que es porque en Santa Fe, en el litoral, no se da la asignatura de teoría general del proceso. Por eso qué importante que ustedes, como Mario Baruca, den la asignatura en la Católica de Santa Fe, para que alguien entienda el problema, porque por lo que estoy viendo en la litoral nadie lo ve. Le pasan por encima las cosas, ¿no? Se explican plazos, términos, procedimientos, traslados. ¿Cómo es una maestría? Alguien me dijo de un procedimiento banal, traslado y trámite. No, que no es eso. Estudia una filosofía constitucional muy importante que tampoco la destacan los profesores de procesal constitucional, que se dedican a otra cosa, a hacer gala del conocimiento de los trámites del amparo, por ejemplo. Tal cual, tal cual. Sí, señor. Sí, señor. Pero Bueno, bueno, enorme pena todo esto. seguiremos luchando, tratando de demostrar, de pelear, de defender estas ideas, de defender la Constitución, de defender al proceso. Porque la verdad que lo hacemos apasionadamente. No estoy solo en esta lucha, hay colegas que comparten y también colaboran, pero bueno, se hace difícil contra el aparato, ¿no? Pero seguimos dando batalla. Hay semillitas que cuando uno las riega prenden, Adolfo, germinan. Y bueno, y eso ya también es algo loable, ¿no? Para el esfuerzo que uno hace. Alguna que otra recompensa nos podemos ir llevando. Hoy le llevamos una hora charlando, tenemos que terminar ya. Bueno, a mi pesar, yo estoy muy entretenido con la charla. Déjame algún pensamiento para que nos esté escuchando, la gente joven, que más cuates tuyos que míos. A ver, ¿qué le diría vos a la gente joven? Que yo ya no se lo puedo decir. Creo yo que el mensaje es defender las ideas, defender aquellas cosas por las cuales se han acercado al derecho, por las cuales han transitado una carrera, por las cuales en criterios de justicia quisieron transformar realidades. No hay que desalentarse
por tener una capacidad reflexiva o crítica de lo que está ocurriendo o de lo que la mayoría intenta imponer. Hay que dar las batallas que sean necesarias conforme, ¿no?, a un recto entender, a un recto saber, a una vocación dedicada al estudio de la Constitución, de lo que es el proceso, de seguir indagando sobre esas causas, de defender la libertad, que es lo más preciado que tenemos, Adolfo. Y esta tal vez sea la principal herramienta para defender la libertad individual de todo ciudadano. Me parece que ese es por ahí el mensaje, el cual hay que Bueno, te rectifico, no es la principal, es la única herramienta, es la última herramienta, el último bastión de la libertad. Julito, un abrazo fuerte. Muchas gracias Muchas gracias Adolfo. por esto y nos vemos pronto.